El 23 de mayo del año 2018, un estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública del Alto, de nombre Jonathan Quispe Vila, fallece tras lo que se llegó a considerar como una represión policial ocurrida en la ciudad de El Alto durante la marcha de protesta en demanda de mayor presupuesto. Tras el deceso, el cuerpo de Quispe Vila, que tenía 20 años de edad, fue llevado a la clínica Cordes, donde se instaló una vigilia. Los estudiantes llegaron al lugar, realizaron plegarias y se manifestaron contra el gobierno por la violencia con la que se actuó. La OPEA se puso de luto. Meses después, el teniente Cristian Casanova es condenado a 5 años de prisión por haber disparado, dice la justicia, un arma modificada, canicas de vidrio que impactaron e ingresaron a la humanidad del estudiante de la OPEA, ocasionando su muerte. Le levantaron la pena de 5 años al teniente para iniciarle otra vez el proceso, porque dice la gente de la OPEA, no queremos 5 años, queremos más en una sentencia. Otra vez entonces el caso, y sigue siendo procesado el teniente Cristian Casanova. ¿Cristian Casanova podrá hablar? Es la pregunta. No porque es policía. No porque es policía, le restringen el uso de la palabra. Pero por primera vez sobre este caso habla Enrique Casanova, el papá del teniente que fue sentenciado a 5 años y que está nuevamente en este proceso por la muerte de Jonathan Quispe Vila en El Alto. Vamos hasta Tarija, tengo entendido, está ahí el papá del teniente Cristian Casanova. Señor Enrique Casanova, buenos días, ¿cómo nos escucha? Perfectamente. Bueno, primeramente quiero agradecerte, John, a vos, a todo tu equipo, la posibilidad que me brindas de poder dirigirme al país y al mundo sobre este tema. Yo quiero decirte que nosotros de verdad hemos intentado por varios medios hacer conocer nuestra verdad. Lastimosamente el año pasado no nos ha dado mucha cobertura, pero creo que en este nuevo escenario yo creo que hay la posibilidad y hay las condiciones de poder hacer escuchar nuestra voz. Yo quiero empezar diciéndote, John, que nosotros al momento que el subteniente, mi hijo, que el momento que fue aprehendido, ahí empezaron una seguidilla de violaciones de derechos constitucionales del poder político. A él en ningún momento se le dijo que él estaba siendo arrestado o estaba siendo aprehendido por esa situación, por el caso de la muerte del joven Jonathan. Mis familiares que estaban no lo podían ubicar, el tipo estaba incomunicado, no tenía derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Con engaño se lo llevó al Ministerio de Gobierno para que ahí se empiece una opereta, ¿no? De algunas autoridades que, bueno, lo presentaron como el culpable de un hecho tan doloroso que ha enlutado a la familia boliviana, dándole un juicio anticipado, ¿no? El ministro de Gobierno, sin esperar de que se pueda esclarecer las pruebas, y él mismo, ¿no? Contradiciendo lo que dijo 10 días antes, que hubieran sido los petardos y demás. Entonces, ahí empezó este juicio de carácter político porque él emitió, esa alta autoridad del gobierno emitió una sentencia anticipada que después ciertos funcionarios del Ministerio Público como la Justicia tuvieron que acatar, ¿no? A ver, primero una detención que usted dice ha sido ilegal. Una detención del teniente Cristian Casanova en algunas condiciones, me contó usted cuando tuvimos la conversación telefónica, bastante extrañas. Cristian al final estuvo en el lugar del hecho, fue parte de este contingente policial que reprimió a estudiantes de la OPEA. ¿Dónde estaba Cristian? Aclárenos esta parte de la historia que usted quiere contarle al país, por favor, papá. El ministro de Gobierno dijo, ustedes se acordarán, de una manera muy
tajante, vamos a decirlo así, de que el subteniente actuó de manera autónoma. ¿Se acuerdan? Autónoma, lo dijo como unas 200 veces. En ese momento, mi hijo se encontraba arrestado porque él, creo que días antes o horas antes, habían ido a jugar un partido de fútbol con sus compañeros de trabajo. Y bueno, el comandante les dijo, bueno, no tenía permiso y lo arrestó. Él estaba arrestado. Él no podía, según el reglamento de la policía, hacer absolutamente nada, ningún tipo de actividad o de servicio porque estaba, vuelvo a repetir, arrestado. Entonces, sin embargo, la superioridad en ese momento, los mandos que estaban en ese momento en su fuente de trabajo, lo llevaron con órdenes, ¿no? Hay una instructiva, hay documentos que muestran que a él, evidentemente, lo llevaron hasta la ciudad del Alto, pero que en ningún momento, como dice el ministro de Autonomía, fue autónomamente, que él no obedeció una cadena de mando, que no, o sea, es como el ministro trata de decir de que él agarró una moto, se equipó y subió arriba de manera totalmente autónoma. Eso es falso. Bueno, él estaba arrestado, sin embargo, por instrucciones superiores, él tuvo que presentarse y tuvo que estar como un montón de policías que estaban no solamente de la guarnición que a él le correspondía, sino también del Alto y de de otras unidades. Seguramente los que han cubierto o la gente que ha estado en esos momentos han visto que no solamente han subido los motorizados del centro de la ciudad de La Paz, sino también que habían contingentes que estaban del Alto y de otras unidades, ¿no? Señor papá, señor Enrique Casanova, papá del teniente Cristian Casanova, cuéntenos un poquito, por favor, su hijo disparó un arma modificada, en vez de disparar balines, disparaba canicas de vidrio, lo que terminaron con la vida de Cristian. Esa es la determinación tras una investigación final que dice la justicia lo ha llevado a su hija a tener una sentencia de 5 años. Cuando usted le pregunta y habla con su hijo, ¿qué le dice a propósito de este tema? No, mira, los que en audiencia de medidas cautelares, que es el segundo paso, el primer paso de esta opereta es la presentación del ministro de Gobierno, ¿es verdad? La segunda opereta es de que lo llevan, con engaños lo presentan y vamos a una audiencia de medidas cautelares. En la audiencia de medidas cautelares, John, el Ministerio Público presenta en su imputación fotos de recorte de periódico, de las notas que salieron en distintos medios. Usted puede ir a ver, va a ver la imputación en ese momento. Era con el periódico tal, dijo tal, etcétera, etcétera, ¿no? Pusieron de testigo a un canilita que después el mismo Ministerio de Gobierno terminó denunciando. ¿Por qué? Porque seguramente el chico no ha visto nada, el canilita, y fruto de esa presión, entiendo que después lo procesaron. En la audiencia de medidas cautelares, la prueba física, la prueba material, vamos a decirlo así, que llevó una escopeta y llevó unos cartuchos, vamos a decirlo así, o impulsores. Esa escopeta no ha sido modificada, esa escopeta era tal cual le dan en la dotación en su guarnición que él estaba trabajando. Los impulsores eran impulsores color celeste que no demostraban absolutamente nada, eran impulsores, como se llama, impulsores que proyectan otro tipo de proyectiles. Ajá. Esa fue la prueba que ellos presentaron en la audiencia de medidas cautelares. Perdón, su hijo modificó el arma. Usted me dice que le entregaron el arma ya modificada a su hijo para su uso. No, ¿cómo puedes modificar un arma, John? Es imposible. ¿Cómo puedes modificar una arma? Necesitas... Bueno, entonces, ¿quién modificó el proyectil? Le preguntaré a usted. ¿Pero le entregan el arma o es su hijo que modifica la munición? John, son armas reglamentarias y son munición reglamentaria que a vos te entregan. ¿Cómo puedes modificar? Vos estás saliendo ahorita, te dicen, bueno, hay una manifestación allá, imagínate, nos pongamos a hacer una sana crítica, ¿cómo vas a modificar? Claro, por eso le pregunto, es decir, correcto. ¿Fue su hijo o le entregaron la munición modificada? Pues eso es lo que hay que investigar. Lo que nosotros, te hablo de lo real, de lo que yo viví estando en la audiencia de medidas cautelares ese día en el Alto.
Entonces, eso presentó. Entonces, yo te estoy hablando de realidades, no te estoy hablando de supuestos. Eso presentó el Ministerio de Gobierno, una escopeta y creo que no me acuerdo, 6 o 7 impulsores que fue fruto de una requisa que hicieron dentro de la unidad que él estaba trabajando. Pero en algún ¿Ya? momento le preguntaron durante el juicio a su hijo si él modificó o alguien le entregó el arma y se fue un poco más allá en la investigación para dar cuenta con alguna persona más que haya podido tener ese objetivo de modificar la munición. No, lo que simplemente, te vuelvo a repetir, vamos a llegar a ese momento, es de que en la audiencia eso presentó. Nosotros con la defensa les hicimos ver, quiero que veas esto, no sé si se va a ver bien. Aquí todo el mundo ve que el ángulo te voy a hacer, digamos, de una manera más sencilla. Se ve muy bien, manténgalo frente a la cámara, Mire, y explíqueme por favor, se ve muy bien. Esta es la posición del estudiante. Ajá. Todas las hipótesis de todos los expertos en balística, etcétera, te van a decir de que el ángulo del disparo es de arriba a abajo, en este sentido. ¿Ya? ¿Me debo entender? Sí. El disparo fue de una altura superior a donde estaba mi hijo en ese momento. Es decir, no puede ir un proyectil y hacer una especie de una comba, ¿me debo entender? Entonces nosotros le demostramos que no había forma de que, porque él debe medir 1,70, 1,75, no hay forma de que él hubiera incluso agarrado la escopeta, hubiera tenido que hacer así y para que el disparo venga en teniente, porque él disparó aquí y traspasó totalmente hacia abajo, en una línea, vamos a decir así, hacia abajo. No sé si se puede ver aquí. Sí, perfecto. Por aquí entró. Ajá. Cuando hablamos por teléfono, usted me dijo que la autopsia y todo eso, ¿no ves? Ok. Ahora, Entonces, papá, está en un nuevo proceso. Desestimaron el anterior que le dio 5 años de cárcel a su hijo y van a ir a uno nuevo porque la OPEA está impulsando junto a los otros actores de la justicia que le den más años porque no corresponde por la muerte de Jonathan Quispe. Ese es el texto que se maneja en este momento. Ahora, exacto. Ahora vamos a entrar al tema de fondo. El tema de fondo es de que nosotros compartimos con el tema de la familia realmente lo queremos de la misma manera, yo te he comentado, de la misma manera que ellos han pasado ese momento, nosotros estamos pasando de medio. Es decir, lo más interesados de que se abra el proceso, pero que se haga una investigación seria, John. No puede ser que una autoridad dé un juicio, dé una sentencia anticipada, y no puede ser que presione de otro tipo, porque nos consta que los jueces que estaban puramente habilitados para conocer en audiencias medias cautelares empezaron a renunciar. Si tú hubieras estado, John, en esa audiencia medias cautelares, realmente ha sido algo de lo peor que yo he visto en mi vida. Un juez que no tenía los argumentos legales, ni constitucionales, ni prueba, absolutamente nada. Seguro, fue por la presión que alguien le llamó y le dijo, tienes que hacer esto, porque no había ningún elemento para inculparle a mi hijo. Entonces ahí empieza este juicio de carácter político que realmente está lleno de vicios. Papá, disculpa, tengo un minutito, pero yo quisiera que lleguemos a una conclusión en esta entrevista y este momento que por primera vez tú hablas a nombre de tu hijo. La conclusión es, ¿buscaron a alguien para culpar? ¿Por eso utilizas el término político? ¿O cómo se procedió según a lo que estás pensando en la investigación contra el teniente? Primero, vamos a aprovechar el minuto. Primero, creo que este caso fue armado, necesitaba un culpable. Creo que detrás de esto, porque el conflicto era enorme con la ciudad del Alto, eso también usted, John, lo tiene que entender, era un conflicto grande, se me hace que algunas autoridades ahí presionaron para que haya un culpable. Tercer elemento, no había las condiciones para que yo hable lo que estoy hablando en este momento. Hay gente, analistas políticos y gente muy reconocida, amigos míos, cuando yo estuve en La Paz, hablamos en un café de una ciudad donde yo, incluso, de pelear este tema, yo tuviera que haber ido de exiliado político al Perú. Mucha gente sabe eso, porque realmente la presión era enorme de parte del gobierno. En la puerta de mi casa, cuando yo estaba en La Paz,
en Tarija, en el barrio central, aparece un auto a las 24 horas, mi mujer sola, ella estaba esperando embarazada. Entonces, ahora nosotros hemos hecho llegar unas cartas a Derechos Humanos, a la presidenta, al viceministerio de Justicia, para que se haga un seguimiento del proceso y se haga de una manera transparente. Y que los que han operado detrás de esto, generando algún tipo de presión sobre las autoridades judiciales u otras, también puedan hacer. No nos olvidemos cómo se manejaba la Fiscalía de la Ciudad de La Paz. Acordate del bebé ese al médico que lo culparon y después salió inocente. Es el mismo fiscal, el fiscal Blanco. Ah. ¿Nos acordamos? Sí, claro, el y fiscal quiero Blanco. que Claro. me hagas un trabajo, por favor, quiero que vayas a revisar las revistas, los libros que sacaban de información la Fiscalía, meses después de que pasó. Ellos ahí en su informe de actividades sacan tanto al médico como a mi hijo como culpables como casos cerrados. Bien, Enrique Entonces, Casanova Salinas, yo quiero agradecerle a usted esta entrevista como papá del teniente Cristian Casanova. Es la primera vez que la familia está hablando, porque aquí se dijo, se han sentido presionados, casi se van incluso a buscar refugio al Perú por cómo los trataron. Y claro, expone desde su casa que su hijo es inocente y pide una investigación más seria. Gracias a Enrique Casanova Salinas, papá del teniente Cristian Casanova, por esta exclusiva a Fides esta mañana. Espero tenerlo nuevamente, por favor, como vaya el proceso. Muchas gracias a usted por atendernos. Tengo que ir a la pausa en Fides esta mañana. El ministro de Obras Públicas tiene noticias, tiene novedades y las hace conocer en Fides a la vuelta. Acompáñenos, por favor.